Este hermoso icono, perteneciente a Teófanes de Creta, del año 1546, se encuentra en el monasterio stavronikita, en el monte Athos, Grecia. Nos revela el misterio de lo que se conoce como la dormición, que es el misterio de la Virgen previo al de su asunción gloriosa, en cuerpo y alma, a los cielos. En un primer plano, hacia el centro y abajo del icono, encontramos a la Madre de Dios en su dormición, revestida de su manto púrpura y con las 3 estrellas que indican el misterio de la Santísima Trinidad. La Virgen descansa sobre un lecho, y aquí recurrimos a la tradición para interpretar su significado. La Virgen no murió, sino que se durmió. Alrededor de la Virgen se encuentran ángeles con incienso, están esperando que la Virgen se despierte, glorificada, para honrarla y venerarla, puesto que ella es la reina de los ángeles, los apóstoles, reunidos a su alrededor, con la mirada dirigida hacia la Virgen, y luego una representación de padres y obispos de la Iglesia Oriental. Se encuentran también presenciando la escena Pedro, Pablo, Juan y Tomás, y algunos obispos y personajes con fama de santidad, como Dionisio el Areopagita, Hieroteo y Timoteo. En otro nivel, siempre en el centro, aparece otro elemento del misterio, que explica todo el icono, y por el cual el misterio de la dormición de la Virgen adquiere todo su esplendor y significado, y es la presencia de Cristo, resucitado y glorioso. La particularidad es que aquí Cristo aparece portando en sus brazos a una criatura vestida de blanco. Más precisamente, es una niña envuelta en pañales. ¿Qué significa esto? Jesús, el Señor, el Hijo de María, recibe a la Virgen, cuya alma es como la de un niño, por su pureza, su humildad y su sencillez, y está vestida de blanco, el color de la divinidad, para indicar la condición de llena de gracia de la Virgen. En el icono de la dormición, Cristo Dios llevando en sus brazos a la Virgen niña, significa a la divinidad que, en el cielo, recibe a la humanidad. Otro aspecto que podemos considerar en este icono es la presencia de la Iglesia, simbolizada en los edificios ubicados hacia los costados y hacia el fondo. La Iglesia tiene una estrecha relación con la dormición de la Virgen, debido a que María es icono de la Iglesia. Ante todo, hay que tener presente que la fiesta de la Asunción toma diversos nombres: dormición, tránsito glorioso, tránsito de la Virgen y, finalmente, Asunción, y ya veremos cuál es el motivo. La Iglesia celebra y festeja el día en el que la Madre de Dios pasó de esta vida terrena a la vida celestial. Forma parte de la tradición de la Iglesia Católica que la Virgen María no experimentó la muerte, sino que fue glorificada luego de atravesar un proceso conocido como dormición, en el momento en que debía pasar de esta vida a la otra, es decir, cuando llegó el momento en que su cuerpo debía ser glorificado, la Virgen no murió, sino que se durmió, y así, estando dormida, su cuerpo comenzó a ser glorificado, a ser invadido por la luz y por la gracia divina, y a pasar del estado de corporeidad material, al estado de corporeidad espiritualizada, propio de los cuerpos resucitados. La Madre de Dios no podía nunca morir, puesto que la muerte es una consecuencia del pecado original, y ella nunca tuvo pecado original. Es por eso que la glorificación de su cuerpo, en el momento de la Asunción, es simplemente la consecuencia lógica y sobrenatural de su sobrenatural concepción y condición de ser la Madre de Dios. El dogma de la Asunción no es, de ninguna manera, un dogma anexado en modo externo, como si fuera ajeno a su concepción en estado de gracia, es simplemente el desenvolverse de su condición de Inmaculada Concepción, y lo mismo debe decirse de la dormición. En otras palabras, su cuerpo hace visible la gloria divina, transfigurándose en luz, tal como se transfiguró el cuerpo sacratísimo de Jesús en el monte Tabor. Con la glorificación, la materialidad del cuerpo se vuelve materia espiritual, por lo que el cuerpo comienza a participar de las propiedades del alma glorificada, ya que él mismo es materia espiritualizada y glorificada. Como una tenue luz primero,
como una luz intensa después, el cuerpo de la Virgen comenzó a experimentar la glorificación, hasta convertirse en el cuerpo glorificado propio de aquellos que han resucitado. En ese estado, con su cuerpo glorificado, es que la Virgen ascendió a los cielos. La dormición de la Virgen María. 13 de agosto. De las fuentes apócrifas, especialmente del Evangelio de Santiago, se deduce que después de la ascensión del Señor, la Madre de Dios permaneció en la casa de San Juan, el discípulo amado, compartiendo familia con sus allegados cercanos al Monte de los Olivos. Durante la persecución del rey Herodes, C. 43, la Madre de Dios y el apóstol Juan residieron en la ciudad de Efeso. Como es de imaginar, siempre que podía iba con frecuencia al Santo Sepulcro. En una de esas visitas, se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarla que pronto dejaría esta vida, y ella indicó a José de Arimatea y a otros discípulos que pronto partiría de este mundo. Deseando ver por última vez a Juan, el apóstol que había cuidado de ella, lo pidió así en su oración y el Espíritu Santo lo trajo desde Efeso. Estando en oración, Juan escuchó una voz desde el cielo que contestaba a la petición de María, diciendo amén. La Virgen interpretó que la voz significaba que pronto los apóstoles y los discípulos llegarían hasta el lugar en el que ella se encontraba. Dice San Juan Damasceno que los creyentes, reunidos en gran número a su alrededor, no sabían la razón de encontrarse presentes en este lugar hasta que San Juan se acercó a ellos y con lágrimas en los ojos les explicó que el Señor había decidido juntarlos a todos, nuevamente para presenciar el tránsito de la Virgen María. A la hora tercia del día, sobre las 9 de la mañana, se produjo la dormición de la Madre de Dios, mientras la Virgen estaba descansando. Los apóstoles rodeaban su lecho y mientras ofrecían alabanzas a Dios, una luz esplendente se hizo en la habitación y el mismo Cristo apareció rodeado de ángeles y profetas. Viendo a su Hijo, la Virgen María exclamó, «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». LC 1:46. Así entregó su alma a su Hijo y Dios. A partir de ese momento comenzaron a preparar el entierro de su cuerpo purísimo para el día siguiente. Los apóstoles fueron los encargados de llevar su féretro sobre sus hombros. Esta procesión se realizó por toda Jerusalén hasta llegar al jardín del Getsemaní. Un sacerdote judío de aquella ciudad llamado Efonio, lleno de odio, quiso tirar el féretro que transportaba el cuerpo de la Madre de Dios. El arcángel Miguel cortó sus manos ante el intento. Viendo esto se arrepintió y confesó la majestad de la Madre de Dios, convirtiéndose en un ferviente seguidor de Cristo. Cuando la procesión llegó al jardín del Getsemaní, los apóstoles y los discípulos comenzaron a dar el último adiós a la Virgen María. Ya a medianoche lograron depositar el cuerpo dentro del sepulcro y sellar la entrada con una gran piedra. Por 3 días no se fueron de ese lugar, orando y cantando salmos. La Asunción de la Virgen es la Pascua de Nuestra Señora, su tránsito glorioso, a semejanza de su Hijo Jesucristo. Y en esta palabra Pascua, ponemos todo el contenido mistérico que nos inspira la participación de María en la Pascua de Jesús, el hecho de que ella es la primicia pascual con Cristo de la nueva humanidad, que su cuerpo, como el de su Hijo, está resucitado y glorioso como promesa de lo que nosotros seremos. La providencia divina dispuso que el apóstol Tomás no estuviera presente en el funeral. Llegado tardíamente a Getsemaní se acercó a la tumba y allí lloró preguntándose por qué no se le había permitido el presenciar la partida de la Madre de Dios. Los apóstoles decidieron abrir la tumba que ya llevaba 3 días cerrada, para que Tomás pudiera dar su último adiós. Cuando abrieron el sepulcro, solo encontraron sus lienzos y entendieron que su cuerpo también había sido recibido en los cielos por nuestro Señor. Es así como tradicionalmente se conmemora el día 13 de agosto la dormición de la Virgen María, el día 14 la sepultura y el día 15 la gloriosa asunción en cuerpo y alma de Nuestra Señora a los cielos. En el catolicismo el tránsito de María, dormición,
es la glorificación del cuerpo de la Virgen María mediante la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte, es decir, al contrario que sucede en la muerte humana, la intervención divina de su Hijo hizo que cuerpo y alma glorificados no se separasen en espera del juicio final y ascendieran unidos a los cielos. Según el dogma establecido por Pío XII el 1 de noviembre de 1950, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. En el lenguaje iconográfico, se llama Virgen en dormición aquella representada en un lecho amortajada tapada por ropa de cama, y la Virgen en tránsito aquella representada en un lecho amortajada pero no tapada por ropa de cama y por lo general rodeada de flores todo el perímetro. La festividad del tránsito de María se celebra el día 15 de agosto. En el cristianismo católico, la Asunción de la Virgen es un dogma de fe, declarado como tal en 1950. Si bien el dogma no se pronuncia explícitamente sobre la muerte de la Santísima Virgen, la tradición mayoritaria considera que la Virgen fue asunta a los cielos, en cuerpo y alma. En el cristianismo ortodoxo también se comparte la creencia de la Asunción y se agrega la creencia de que fue dormida, lo que se conoce como la Santísima Dormición de la Virgen María, lo que habría sucedido antes de ser asunta al cielo.